Hola, 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 queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maranata Class. Estamos ya en la lección número 3 de este segundo trimestre del año 2026. Y no estoy solito, me encuentro muy bien acompañado. Les quiero presentar a nuestro querido pastor Andrés Dinamarca, departamental de jóvenes de la Unión Chilena, y nuestro pastor Bastián Maíjar, pastor institucional del Colegio Adventista La Florida. Felices y contentos de poder compartir la lección número 3 que lleva por título Orgullo versus humildad. Qué tremendo tema tenemos en esta semana, pastor Andrés, pastor Bastián. ¿Qué les pareció la lección de esta semana? Muy interesante, llamativa y sobre todo porque es algo que nos toca a todos. Así que yo creo que todo lo que vamos a dialogar de alguna manera influye o forma parte de la vida de cualquiera de los que va a ver el capítulo de hoy. Sí, es un tema que nos toca y que a veces no nos gusta hablar, ¿verdad, Bastián? Sí, de hecho, me encanta este trimestre de la lección porque cada lección me está llegando. Cada lección me está haciendo reflexionar sobre lo que yo estoy haciendo en mi vida. Exactamente, y ha sido un progresivo, un avanzar paso a paso. Primero, ¿verdad? Conocer a Dios, conectarnos con Él, ver nuestra realidad espiritual. Y hoy tocamos un tema que es el orgullo, y un tema que a veces no nos gusta hablar. Pero antes de comenzar, pastor Andrés, ¿nos guía en una pequeña oración? Vamos a orar entonces. Querido Dios, clamamos para que tu presencia se haga notoria en este diálogo y también en la vida de cada uno de los que va a ver este capítulo. Ayúdanos a meditar, a pensar, reflexionar y a actuar bajo tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Orgullo y humildad, palabras totalmente opuestas, pero ambas presentes en nuestra vida quizás. Es un momento de que podamos reflexionar y darnos cuenta, querido joven, querido amigo, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro orgullo, cómo está nuestra humildad. Y son conceptos, como decíamos, totalmente diferentes y presentados de forma diferente también a través de la lección. Quizá podríamos partir con el orgullo, ¿les parece? Comentemos un poquito el orgullo presentado en la Biblia, las historias que nos mostraron. No sé. Bueno, el orgullo, a mí me llamó la atención que la lección empezaba con esto. Partimos desde el comienzo de la humanidad hablando del tema del orgullo, porque si recordamos, antes del Génesis, cuando estaba Dios, sus ángeles, estaba Satanás, Lucifer en ese momento, el tema principal fue el orgullo. Y a mí me encantó que la lección empieza tomándolo de esta manera. El problema del orgullo es que nos hace ser autosuficientes. Y cuando nosotros nos creemos autosuficientes, el problema es que no dependemos de Dios. Ese fue uno de los puntos claves de esta semana. Sí, no, y otro elemento clave, creo yo, porque es raíz de males el orgullo, y no solo eso, sino que nos deforma la visión de la realidad, nos vuelve ciego a ciertas situaciones que están sucediendo, deforma nuestra manera de vernos a nosotros mismos, y además nuestra comunión con Dios se va viendo afectada, nos vamos apartando de Él, alejando de Él. Entonces realmente hay que tenerle harto asco al orgullo, porque daña la vida, nos afecta, y en definitiva muchos de los planes que queremos cumplir se van viendo dañados por una actitud orgullosa. Sí, y como decía Bastián, nos aleja de Dios, y eso es muy peligroso. Y yo creo que es difícil detectar cuando estamos actuando de forma orgullosa. Porque es una actitud que quizá es como natural del ser humano, sentirnos como orgullosos. Y debemos esta semana analizarnos, pensar en nosotros mismos, porque es fácil también apuntar a los demás y ver el orgullo en otras personas. Oh no, él es bien orgulloso, o él se nota que se las cree, se las sabe todas, nunca se equivoca. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, y la lección nos decía eso esta semana, debemos autoanalizarnos, ver cómo está nuestra realidad y ahí empezar a tomar decisiones importantes. Sí, no, y la historia del fariseo y el publicano, justamente eso es lo que sucede. O sea, mira, en comparación con, mira cómo soy, y en comparación con lo que él hace, mira lo que yo hago, y versus lo que otros acometen, mira cuán bueno soy yo. Entonces finalmente el orgullo nos va dañando en ese sentido, y va afectando la manera en la que evaluamos a los demás y en la que nos autoevaluamos también. Así es, de hecho, yo quiero repetir algo que usted dijo, pastor, recién, que me hizo clic. El orgullo deforma nuestra percepción de la realidad. Yo no lo había pensado de esta manera. Y claro, incluso los discípulos que caminaron casi 3 años y medio con Jesús, que uno podría pensar, bueno, estando tan cerca de Jesús, algo de Jesús se te va a pegar. Pero hasta ellos tenían la percepción
deformada la realidad porque ellos competían por ver quién iba a ser el principal entre los 12. Qué difícil o qué complicado es luchar contra el orgullo. Pero tenemos un arma que nos puede ayudar y que la lección también nos mostró esta semana, que es la humildad. La humildad. Qué importante es ser humilde, pero entender el buen concepto de la humildad. Sí. Porque a veces también hay personas que se pasan un poquito de la raya, ¿verdad? Y son aprovechados, son abusados por su humildad o mucha humildad, o quizás no sé cómo podríamos definirlo, cómo podríamos presentarlo para los jóvenes, la humildad. Sí, yo creo que, bueno, de partida del antagonista aquí en la historia, pero la humildad de una u otra manera es ese don de parte del Señor de ser capaces de reconocer nuestras incapacidades, de ser capaces de reconocer nuestras falencias y también de ser capaces de reconocer que hay alguien que es superior a mí y que puede hacer en mí lo que yo no puedo hacer. Justamente el orgullo, ¿qué es lo que hace? El orgullo lo que trata es de resaltar lo que yo hago, lo que yo soy y lo que yo creo que puedo hacer. La humildad, ¿qué es lo que hace? La humildad me hace reconocer aquello que no puedo, aquello que no logro, aquello para lo cual no alcanzo, pero que no es menoscabar mi autoestima, sino que es entender mi lugar, es entender mi necesidad, y es esa humildad la que me lleva al Señor y me hace sentir indigno, necesitado, pero también amado. Y como Él me ama, Él empieza a transformar mi vida en aquello que yo no puedo, porque Él es Dios. Mira qué interesante, porque entonces el orgullo nos aleja de Dios, la humildad nos acerca a Dios. Interesante. ¿Basti? De hecho, yo quería leer un texto que se encuentra en Lucas 22, y el marco de esta conversión es la última cena. Después de haber pasado tanto tiempo con Jesús, dice Lucas 22, 24, voy a leer 4 versículos. Hubo entre ellos una discusión acerca de quién de ellos sería el mayor. En la última cena, en ese momento tan sagrado, entonces Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorearán sobre ellas, y los que están sobre ellas tienen autoridad, y tienen autoridad se hacen llamar bienhechores, pero no así ustedes. Antes, y ojo con esto, el mayor de entre ustedes sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, y termino con esta pregunta de Jesús, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, sin embargo, yo soy ustedes como el que sirve. Wow, qué tremendo ejemplo del maestro, y a veces es difícil poder poner en práctica esas palabras en nuestra vida. Pero es la invitación de esta semana, querido amigo. La lección nos está invitando a acercarnos a Jesús, a dejar el orgullo de lado y poder entregar completa nuestra vida y depender de Él de forma muy humilde. Palabras al cierre, ¿les parece? Sí. Pastor Andrés, palabras al cierre. Sí, solamente recordar Proverbios 16, 18. Antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída la altivez del corazón. Wow. ¿Y qué significa? Veámoslo desde la contrariedad, desde el antagonismo. O sea, antes de poder llegar al triunfo y a la victoria está la humildad. O sea, no lo veamos desde el aspecto negativo de lo que genera el orgullo, sino también veámoslo desde esa perspectiva de que a través de la humildad es que subo un peldaño, a través de la humildad es que llego a logros en la vida personal, a través de la humildad es que me acerco a Cristo, y a través de la humildad es que mi vida va siendo llenada de aquello que no tengo, pero que Dios me quiere otorgar. Perfecto. Bastián, palabras al cierre. El sábado en la iglesia un hermano me preguntó: ¿será que hay una mirada celestial? ¿Será que Dios ve las cosas de cierta forma? Y yo me acordé del episodio de Samuel con David y sus hermanos, cuando Dios le dice a Samuel: Dios no mira lo que mira el hombre, mira el corazón. A veces nosotros miramos el estatus, rango, importancia, pero a Dios le importa un corazón humilde. Muy bien, nos quedamos con esas palabras. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos la próxima semana, queridos amigos. Lección número 4, el papel de la Biblia. No se lo pueden perder aquí en Maranata Class. Que estén muy bien. Chao, 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 chao.